Estamos de vuelta. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS. Doctor, buenos días, bienvenido. Jóvenes, buenos días y gracias una vez más por la invitación. Mire, tenemos convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura el viernes. Sí, ¿Qué es lo que se espera que ocurra? No, es que hay un grupo de jueces que ya cumplieron su periodo. Unos serán evaluados y otros no, porque ya han sido ratificados. Hay 4 que se van a evaluar. Sí. ¿Y cuáles son las posibilidades de que permanezca? Bueno, 3 de los 4, porque el Blas Fernández ha comunicado que no tiene intención de permanecer. No la tienen porque es que la Suprema Corte de Justicia ha hecho un trabajo, yo quiero, bajo la presidencia de Luis Henry. Esa es la verdad, independientemente de la génesis que él, desde el punto de vista político, tuvo, las vinculaciones. Pero Luis Henry ha hecho un gran trabajo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero en esta ocasión no y a evaluarlo a él, sino a 3 miembros que han cumplido su periodo. Sí, habría que esperar. Hay mucha gente en el Poder Judicial, sobre todo jueces de corte, ¿Tú visto? que reúnen las condiciones. El Poder Judicial es un poder que... Para ser promovido. Sí, sí, definitivamente que sí. Visto la experiencia, ya van 15 años de los cambios constitucionales que introdujeron este fenómeno o este modelo de la evaluación cada 7 años. Antes era inamovilidad, incluso sin límite de edad. Luego vino este modelo. Comparándolo, ¿cómo ha funcionado? ¿Ha sido mejor este modelo? Oye, ¿cuál es la crítica? Porque yo no te puedo decir si ha sido mejor o ha sido peor. Yo creo que el Poder Judicial ha venido, independientemente de los mecanismos que se diseñaron en la Constitución. Pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que el Consejo Nacional de la Magistratura evaluara a jueces de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿qué capacidad tiene, por ejemplo, el presidente o la misma clase política? Nosotros apostamos a que fueran nombrados por 10 años y se acabó. Porque eso, cuando tú te vas a someter a un proceso de evaluación por un órgano político, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, evidentemente de que ahí se presentan situaciones. O sea, políticos evaluando jueces de la Suprema Corte de Justicia. No hay COVID. Y se crean vínculos. Vamos a hablar con claridad. Esa es la realidad. ¿Qué sería lo ideal? Que sea por un solo periodo. Inclusive en esta reforma constitucional nosotros propusimos eso. Vamos a resolver el problema, el conflicto que se presenta. 4 años. No, que los nombren por 9 años. Los jueces del Tribunal Constitucional es por un periodo, por 9 años. Y eso ha funcionado. Y ya ahí se van para su casa. ¿Cómo romper el vínculo? ¿Qué órgano los elige? No, lo seguiría eligiendo el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque debe de ser un órgano político. Por un único periodo. Pero por un único periodo. Porque, vuelvo y te reitero, el Consejo Nacional, desde el punto de vista técnico, no tiene cómo evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Además, a fin de cuentas, la propia Suprema Corte de Justicia se autoevalúa. O sea, no le veo ningún sentido a eso. Y eso choca con ahí sí se choca con la independencia. Porque cuando tú tienes que someter para que te ratifiquen. No es lo mismo a que te elijan y que te eligieron ya. Tú rompes el vínculo. Pero tú te estás poniendo entonces a que durante 7 años, para que te vuelvan a evaluar, para ratificarte, eso crea un vínculo. Por ejemplo, Sergio Tulio, esa es la realidad. ¿Cómo pondera Alfredo Pacheco, cómo pondera Ricardo de los Santos, ambos presidentes de las cámaras, cómo pondera el representante de la segunda mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados? ¿Cómo pondera la calidad de las sentencias que ha emitido uno de estos jueces que van a evaluar? Pero es que ¿Cómo ponderan ellos eso? Que esa gente no tiene la capacidad técnica. Eso es tan sencillo como eso. Pero ni siquiera el Consejo tiene los parámetros para evaluar. El Consejo no tiene una hoja de ruta bajo parámetros para evaluar. Y de hecho, ¿qué hace el Consejo? El Consejo, a fin de cuentas, lo que hace es que sobre lo que se van proponiendo, que muchas veces vienen hasta del propio sector político, elige el que entiende que reúne los requisitos. Entonces, hay cosas que no tienen sentido. Y esta reforma constitucional pudo haber servido para eso, para resolver ese problema. Vuelvo y te reitero. Otra cosa, la pasada semana, y bueno, todavía hoy, el periódico Listín Diario trae alguna información sobre una evaluación que se dedicó a hacer de la justicia. Justicia penal, básicamente. Y muy buen trabajo. Excelente muy buen trabajo. Excelente trabajo y la participación de los actores, fenomenal.
sin duda ninguna. Yo Un lamento que aporte- eso no se hiciera 10 años atrás. Qué bueno. Eso es lo que yo Bien. lamento. En sentido general, la percepción que se lleva quien le dio seguimiento a ese trabajo es que la justicia dominicana tiene un serio problema Sí, penal. sí. Incluso en un punto decía que está enferma. Sí. Significa que estamos mucho peor, ¿verdad? Yo te diría Que en los que... últimos 15 años no, ha evolucionado la justicia penal. yo no diría eso. Pero sí siguen habiendo problemas por la cultura de cómo se ejerce la justicia en la República Dominicana. Pero hemos ido hacia atrás, ¿o no? Yo no diría que hemos ido para atrás, honestamente hablando que no, porque la justicia de hoy no es la misma. Estamos mejor que hace 15 años Eh, en la justicia penal. bueno, la calidad de las decisiones son mejores que hace 15 años, honestamente hablando, los argumentos son otros. Los jueces se han venido formando y profesionalizando, los miembros del Ministerio Público también. Hace 20 años no había defensa pública. Es decir, los actores del sistema de justicia se han venido profesionalizando aún más en lo que son las funciones naturales de cada uno de ellos. El problema es que nosotros tenemos aquí, nosotros todos lo judicializamos, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas que funcionan, sobre todo, yo fui Ministerio Público y tú lo sabes, y estoy muy vinculado a los actores del sistema. Por ejemplo, da mucha brega, y va a dar más brega después que aprueben el Código Penal. Y te voy a explicar por qué. Llegar a un acuerdo. O sea, el Código estableció acuerdos a los fines de que no todos los casos entraran al sistema. El procesal penal. Claro, ¿por qué? Porque los sistemas que funcionan en el mundo, alrededor del 90% de los casos se llega a un acuerdo y solamente entran al sistema el 7%, el 5%. Los Estados Unidos entra al sistema el 7% de los casos. Entonces aquí entra el 93%, es al revés. Entonces no hay sistema que pueda ser eficiente, que todos los años le dé 30.000 casos. 30.000 casos al sistema. Entonces, ahí hay Penal, solo penal. solo penal. 30.000 casos. 30.000 casos. De los cuales... Y sumado los civiles, ¿cuánto? Ah, no, estamos hablando... ¿Civil de dos o tres veces eso entonces? Pues civil siempre más. Sí, pero el caso es que los casos civiles son diferentes. Se transa más fácil. No, ya el pleito hoy en día con la administración, Sí. ya los pleitos entre civiles, eso ya, existe la mediación. Y además los abogados hemos aprendido que es mejor, honestamente hablando. Por ejemplo, yo a mis clientes les digo, miren, yo prefiero que nosotros resolvamos esto amigablemente y no dejárselo a un tercero imparcial que yo no controlo. Un mal arreglo como Pues pero es una cosa de sentido común. Claro, claro. O sea, ¿cómo yo le voy a entregar la suerte de un cliente mío a un tercero que yo no puedo controlar? Ahora, Eso es una locura. Y entonces la oficina se merma porque llegamos a un acuerdo temprano y no está ahí el proceso de litigación en el que el abogado cobra un monto mayor. Pero no te crees, eso tampoco es así. Ah. No. Los clientes, la gente, sobre todo el sector privado ha aprendido. ¿Y por de qué que- usted decía que si se aprueba el Código Penal eso va a empeorar? Bueno, porque está aumentando la pena en muchos de los delitos que en virtud de lo que establece el código son los que califican para que se hagan esos acuerdos. Entonces, como tú me estás aumentando la pena, ya tú me estás sacando a esos delitos fuera de la posibilidad de yo poder llegar a un acuerdo. Tengo que Entonces, doctor, judicializarlo. ¿cómo Pero no puede- está- perdón, entonces, derivo de ahí que usted no está de acuerdo con el Código Penal que se está conociendo No, yo estoy de y acuerdo. aprobando. No, yo estoy de acuerdo con, obviamente, y quiero que se apruebe. Porque aquí el tema, y ustedes saben cuál ha sido la posición de nosotros con relación a las causales. Nosotros hemos hablado muy claro. Ahora que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos un código del siglo XIX, cuando la modalidad del crimen cambió. Y hay una serie de tipos penales, y eso lo reflejó esa entrevista, ese trabajo que hizo el Listín, en donde el Ministerio Público, cuando va a presentar tipos penales que son fruto de la nueva modalidad del crimen, que no contempla el código, por eso que ustedes ven que los casos de corrupción, el Ministerio Público, lavado de activos, 80.000 cosas diferentes, porque no tiene de dónde agarrarse. Porque las cosas cambiaron. Entonces, sucede que muchos de los casos que el Ministerio Público le somete al sistema, a los jueces se les presenta entonces el problema de que cuando va entonces a configurar el delito,
Porque para tú condenar por tal delito, tú tienes que primero determinar si reúne los elementos constitutivos. Sucede que hay problemas y los niveles de discrecionalidad ustedes no se imaginan. Entonces hay una distorsión en el sistema. O sea, esa es una de las razones también por las que el sistema penal, sobre todo, se le presentan situaciones en donde no funciona y da la impresión como que el derecho penal fracasó. No, no necesariamente. Es que tenemos un problema y eso hay que resolverlo. Yo no estoy... El tema del aumento de la pena, sí, eso. Pero es que en los países en donde se ha utilizado esos mecanismos, el crimen no disminuyó. En los estados donde existe la pena de muerte, en los 30 y tantos estados que existe la pena de muerte en los Estados Unidos, los niveles de criminalidad son mayores que en los estados en donde no existe la pena de Pero muerte. eso no es por la pena. No. Pero La razón es la pena. no, es lo que te estoy diciendo. Eso de que el cúmulo de pena que lo vamos a llevar a Está bien, 60 años. lo que le quiero decir es que eso es un poco, no sé, la razón por la cual en esos estados donde existe la pena de muerte hay mayor nivel de criminalidad no es porque existe la pena de muerte. Pero lo que te estoy O diciendo, sea, que eso... no guarda relación. No, pero que eso tampoco contribuyó, que una de las razones por las que se está fundamentando aumentar la pena, eso no contribuyó a que los niveles de criminalidad disminuyeran. Pero usted está de acuerdo que el que mate uno y el que mate 5 en el mismo sitio sea lo mismo. No, Porque, no por es- ejemplo, aquí ve muchas cosas. No es lo viene, mismo. viene el feminicida, mata a la mujer, mata a la esposa, mata a 2 hijos. No, 20 años o 30. No. Espérate. Me terminé Pero- 160 si con la puta. ¿Entiendes? Porque es como la cosa. pero ese es el debate. Lo que te quiero decir, ese es el debate. O sea, ese es el debate. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí entramos, hay una contradicción. La contradicción se da entonces entonces tenemos que poner, que es lo que nosotros hemos propuesto, el Código Procesal Penal conjuntamente con el Código Penal. Porque van a comenzar a chocar. Porque la lógica, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la lógica del proceso, es precisamente evitar, o sea, tratar de ver de qué forma la gente se puede, digámoslo así, ¿cuál es la finalidad de la pena? Que aquel que se separó de la sociedad se Se reinserte. reintegre. Pero entonces, ¿cómo si tú de la Constitución, esa es la lógica? 60 años, una gente que tenga 30 nunca se Pero reinserta a la es sociedad. que no O sea, hay todo- contradicciones, a eso que yo me Pero es que no todo el refiero. mundo es reinsertable. Claro que no todo el mundo es reinsertable. Hay asociales que no pueden estar respirando el mismo aire que los demás. pero tú has dicho, no todo el mundo es reinsertable. Pero hay que lo son. Bueno, el que lo Entonces- el que lo mata 5. Pero tú me estás cogiendo casos muy específicos. Yo te estoy hablando desde el punto de vista holístico. Pero usted cogió desde el punto de vista de la pena de muerte, que también son casos muy específicos. Bueno, pero yo Porque te- la pena de muerte no se aplica a todo el mundo. Yo te Son estoy- casos extremos, ¿verdad? Yo te estoy diciendo lo que pasa en los estados en donde la pena de muerte existe. Y yo Que lo los estoy- niveles de criminalidad no disminuyen. Y yo lo estoy diciendo, Doctor, casos cafecito extremos en los Santo Domingo cuales para usted. se aplica el cubo Y de una pena. de las razones por las que quieren aumentar la pena es que para que ahí hay una contradicción. No. Una cosa es el argumento. Yo estoy de acuerdo con usted en que para argumentar el incremento de las penas no es sobre la base de que eso va a reducir no va a reducir la criminalidad, eso no es verdad. Ahora va a sacar a la sociedad por más tiempo gente que no debería reinsertarse, porque yo voy a decir una cosa. El año que viene tenemos al que mató ayer en la calle. Sí, pero él cumplió sus 30 años. Pues eso es muy ching, 30 años. Pero él cumplió Él hacía eso en sus Estados 30 Unidos, no salía nunca. Bueno, pero esa era pero él cumplió sus 30 Pero no años. debía salir nunca. Que dicho sea de paso. No debe salir nunca, debe pero salir de ahí. que dicho sea de paso. Es la única persona Sí, qué pena. en la historia de este país que cumplió 30 años de cárcel. Habiendo sido condenado a 30 años de cárcel. Sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aun cuando él tenía el derecho de solicitar, cuando cumplió la mitad, una libertad condicional, la sociedad no estaba preparada. Era la sociedad la que no estaba preparada para recibirlo. Y está preparada para recibirlo. Bueno, que ya él cumplió. No importa. Ya él cumplió. Está bien, pero Ya él purgó. Pero- y el que cumple, yo cumple. estoy de acuerdo con usted. Que estoy diciendo que delitos de esa naturaleza no deberían tener una sanción tan leve. Simplemente. Porque hay Bueno, gente que no debe volver a salir a la pero cárcel esa nunca. esa es tu forma de ver la vida. Claro, ¿Tú yo entiendes? pienso así. ¿Ha podido ver, doctor, la nueva ley de alquileres? ¿Cómo la...? No. No la ha podido ver. No sé lo que se aprobó en segunda lectura. Nosotros sí hicimos observaciones porque había una serie de Sí, distorsiones. sí.
que se hicieron públicas, que creo que fueron corregidas. Creo que sí. Creo que fueron corregidas. Inclusive yo me junté con Pacheco, que es el proponente de esa ley. Habían, por ejemplo, cosas que chocaban con el Código Civil, en fin. Tú sabes que hay contratos que por su naturaleza no son contratos. Una cosa es el contrato de alquiler para tu vivir. Otras cosas son Airbnb, los contratos. No, y la parte también comercial. Sí, eso cambió. esos son acuerdos entre las partes. Eso es derecho civil puro. Entonces, pero yo creo que fueron corregidas muchas de las distorsiones. ¿Y el laboral lo vio? Sí, el problema del laboral es que nosotros no fuimos parte de ese proceso. El problema fue eso, que ustedes no fueron parte. No voy a decir por qué no fuimos parte de ese proceso. Porque el tema laboral, hay una cosa que se llama el tripartismo. Están los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Ellos fueron los que llegaron a sus acuerdos. El problema es que una de las partes, con razón, y no porque ella lo esté diciendo, sino porque el abogado que representó a los trabajadores lo dijo, habiéndose llegado a acuerdos, esos acuerdos no se cumplieron en el Congreso. Lo denunciaron los empresarios. Pero no solamente eso, Rafael Alburquerque, el que lo dijo también, que representaba a los trabajadores, que habían cosas que se habían acordado que en el Congreso se cambiaron. Que no tiene nada que ver con la Y cesantía. así no, es que el debate no es la Por cesantía. eso. Es que el debate es que acuerdos que se llegaron entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, en el Congreso lo cambiaron. Y así no. Como lo de la zona franca. No solamente, o el juez conciliador. El juez. Oye, ¿por qué tú tienes que judicializar? Porque es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué tú tienes que llenar la jurisdicción laboral de casos? Y prolongarlo en el tiempo, porque son casos que duran muchísimo. En donde permanentemente las empresas están expuestas. No, espérate. Aquí hay tres partes. Y el gobierno tiene que jugar su rol también, ¿eh? Porque ha dejado también, le ha dejado el pleito a dos gentes. Pero es que usted es parte de ese tripartismo. Usted tiene que pronunciarse y decir que ciertamente Y además, ahí hubieron cosas que no se y además el cumplieron. proyecto Ahí los empresarios lo llevó el tienen toda la razón. Entonces quieren agarrar que la cesantía, oye, ya la cesantía ya todo el mundo dijo que en eso no se llegó a un acuerdo. Perfecto. Pero ¿y dónde se llegaron los acuerdos? No ¿Tú sabes qué sector es el que produce el 85% del PIB? Es el sector empresarial, Sí. para que estemos claros. Porque a veces el sector privado, no, porque el sector, pero ven acá. O sea, el 85% de lo que el gobierno recauda son los empresarios. Doctor, Entonces, nosotros perdón, no queríamos Tulio, meter Sergio Tulio. en el lío, te voy a decir por qué. Pero el presidente de la Perdón, Comisión. porque hay acuerdo a lo que esos sectores llegaron, que yo como fundación honestamente no lo conozco. Por eso que yo he sido muy delicado con el tema. Pero ¿cómo se explica? Pero de que no se cumplieron porque ya la parte ya reconocieron que no se Pero cumplieron. el presidente de la comisión bicameral es un senador del gobierno, un senador del partido oficial. Esas son cosas que uno no entiende. Y entonces, Esas son las cosas que uno no entiende. el gobierno era parte de la Pero parece que pero están es que dispuestos a corregir esas el son las Senado. cosas que uno no entiende. Parece que están dispuestos a corregir el Senado. Parece. Pero es que lo tienen que corregir, porque es que el tema laboral, eso es muy complicado. Es como el tema de las pensiones, que alrededor de las pensiones se han construido una serie de mitos y una serie, por ejemplo, de satanizaciones, que cuando tú vas a la realidad, primero, más del 80% de los fondos de pensiones lo maneja el Estado, no el sector, no las FP, eso es para empezar. sí. Hacienda y el Banco Central. Doctor, O sea, la cosa hay que ponerla de su tamaño. Entonces, se van creando una serie de situaciones. Otra cosa, todo el mundo quiere pensionarse con todo lo cuarto del mundo. con el 100%. Pero el tema es que cuánto tú estás cotizando. Sí, pero, doctor, ¿en pero- qué, sí, en pero qué va a tampoco parar lo de la una- candidatura independiente? Es que eso es inviable. Eso nosotros le hemos dicho, mira lo que pasó en el Congreso. Nosotros advertimos que eso iba a pasar. Ahora, ¿qué yo propongo? Porque a los congresistas yo estuve en la comisión. Es que no había forma de cómo eso ajustarlo al texto constitucional. Bueno, situaciones como esas se han presentado en otros países.
que el Tribunal Constitucional, como es el legislador negativo, así que le llaman, propone o declara inconstitucional ciertos artículos, y sucede que al Congreso se le dificulte entonces ajustar lo que el Tribunal Constitucional ordenó a la Constitución. Yo propongo que se establezca un diálogo entre Congreso, Tribunal Constitucional, y lo que haya que revisar, porque las decisiones del Tribunal Constitucional, ya hay tres recursos de inconstitucionalidad más. Yo creo que hay una excelentísima oportunidad de un diálogo entre las Cortes. Eso no es, nadie se intromete en nada, sino tratando de resolver un problema. Espérate, yo quería decir algo. Ustedes saben que yo fui el coordinador de el grupo que trabajamos la ley de la policía. Bien. Esa propuesta se le entregó al presidente. El presidente, como es lógico, se le entregó a su consultor jurídico. El consultor jurídico hizo una serie de observaciones. El proyecto lo tiene ahora mismo la ministra de Interior, como tiene que ser. Se está revisando, todo es perfectible. El presidente ya anunció que va a someter el proyecto el 16 de agosto. Sí. Quería decir eso porque yo cumplí. No, ahora me obliga a preguntar. Y ya, para que quede claro. Perdone. Y ya el liderazgo, Para que quede claro que usted cumplió. el liderazgo ahora. Ya ahora. El blanco, porque yo fui el blanco durante 10 meses. Ya ¿verdad? yo vi por dónde va la vaina. Ahora el blanco es la ministra. No, óigame lo que le voy a decir. Para que estemos No claros. hay el riesgo de que el presidente diga que él no le puso una coma ni un punto No, a esa propuesta. él no puede decir eso porque esa propuesta se le venía informando a él. Ajá. Cada 15 días en una reunión También que celebrábamos. El proyecto de modificación de la ley de expresión y difusión del pensamiento corrió la misma suerte. Pero yo te lo voy a poner de otra forma. El presidente es que probablemente no le haya puesto ni un punto ni una coma a eso, pero él la conoce. Ah, bueno. Te lo voy a poner de otra forma. La conoce y apoya el proyecto. ¿Y usted parece no estar de acuerdo con lo que va a salir de ahí? No, yo creo que ¿Y hay usted una... parecería que algunos cambios que se han hecho no le gustan? a No, usted no, mucho? todo lo contrario. No, ¿Usted no, está separando temprano no, lo que quiero... ese hijo? No, lo que quiero decir es que porque hay procesos que... Ese no es hijo suyo. Lo que usted No, quiere decir que usted lo que estoy cumplió, diciendo es doctor. que yo cumplí Sí. Y ya lo que salga de ahí, mi ¿no? trabajo. Lo que venga ¿Serio, Tulio? ahora. Que hable con Antoliano y Faride, que ellos, Ya. ellos salvaron su Porque franca. Adiós, doctor, seguimos porque no- revisando. Lo que sí yo te puedo decir es que el proyecto es un proyecto Y pensado. otro dijo Faride, manita. El que ustedes presentaron, No, y el que se está... usted no sabe lo que va a salir. Parece que sí. Tú no le sabes gusta. que sí, porque Ah, los bueno, puntos, pues, los puntos que son Y no le claves, gusta. los puntos que son claves, sobre todo una serie de atribuciones que se le dan al ministerio que no tenía de Interior. Por ejemplo, asunto interno va a estar adscrito al Ministerio de Interior. Ay. Para que estemos claros. Doctor, Y el gracias presidente por su está de tiempo. acuerdo con eso y Gracias el por director su de la tiempo. policía también. Hasta mañana.